que nos permita después a nosotros acertar o por lo menos orientar nuestras políticas desde Codecon. Por eso es una charla, digamos, más amigable que una exposición académica. Digamos, es manejar entre todos los datos. Todos sabemos lo que está pasando, o por lo menos la confusión generalizada que establece el neoliberalismo con la fake news y todo lo demás. Y entonces, bueno, que en un cara a cara, tranquilos, podamos acceder a esta información y a las visiones. Porque detrás de una información como la que manejamos nosotros, lo que marque Jorge, hay una posición tomada. Así que nos parece muy interesante y es esa la intención de Decodecon en este tipo de charlas para encontrar. Así que sí, empecemos, Sergio. Bueno, listo. Bueno, no vamos a hacer mucho preámbulo, especialmente agradecerle a Jorge que dedique un poco de su corto tiempo a charlar con nosotros. Habíamos quedado con Jorge que lejos de ser una charla académica, iba a ser un intercambio de ideas y en todo caso escuchar algunas cuestiones que tenían que ver con su lugar de residencia y de cara a este cambio que se ha producido de gobierno, que alguna vez Perón dijo que habían inventado dos partidos de derecha para formular una plutocracia. De alguna manera eso lo planteaba Perón. Bueno, pero de cara al cambio de este gobierno de Trump y de el nuevo presidente Biden, lo primero que se me ocurría que podíamos empezar a escuchar, Jorge, es cómo ves vos la situación de este cambio de gobierno para América Latina, y me gustaría también que después enlazarlo con una nota que has escrito en Rebelión, que publicaron en el espacio rebelión.org, que a mí me impresionó mucho después de la que la leí, cuando vos haces referencia a la serie de archivos desclasificados, así de alguna manera, entre comillas. Y lo que más me impresionó, por eso te pregunté si Mark Rubio seguía siendo senador por Florida, era que él encabezaba la comisión que se encarga de controlar los servicios secretos que hay en Estados Unidos, y que en determinado momento ese órgano de contralor giró para que en lugar de controlarlos, empezaron a ocultar la serie de actos eh, contra la ley que hacen a lo largo de todo el mundo. Entonces, si te parece, podríamos empezar por ahí. Bueno, sí, hay muchísimo eh, eh, por dónde empezar. Específicamente en ese caso, el teléfono sonando. ¿Por qué no nos mutean? Específicamente en ese caso, el punto ese, digamos, de inflexión, podríamos ubicarlo en 1976, bueno, no, 1973, 76. Recordemos que por el conflicto de Vietnam en Estados Unidos hay un aumento de la militancia mucho mayor que hay hoy en día de los grupos progresistas, los grupos populares. Ya había comenzado el movimiento, todos saben, con Frank Fanon en el Caribe, en Argelia, etcétera, el pensamiento postcolonial a fines de los 50, de los 60, pero el Vietnam produce una profunda quiebre en la sociedad estadounidense, porque se comienza a ver una gran insatisfacción. Los afroamericanos, por ejemplo, como Muhammad Ali, que se dicen, ¿por qué voy a ir a matar gente que ni conozco si acá mismo no tenemos los mismos derechos, somos ciudadanos de segunda, etcétera? Bueno, hay unos fuertes movimientos populares de los de abajo, tanto desde el punto de vista étnico, racial, como de género, movimientos feministas, movimientos de gays, etcétera. Recordemos que los grupos más radicales de macartistas, y que muchos de ellos recibieron ayuda de grandes empresarios,
como del padre de Donald Trump también, que consideraban a Eisenhower un comunista, y lo decían explícitamente, a pesar de lo que era Eisenhower y lo que hizo en América Latina, pero especialmente cuando en 1961 da el discurso de despedida, denuncia el famoso anuncio o mensaje final de televisión, el peligro del complejo militar, industrial militar, que iba a secuestrar la democracia estadounidense, según él, y él era un general. Incluso hasta dice, hasta los comunistas nos habían advertido de esto. Entonces, pero incluso antes de eso eran considerados, Eisenhower era considerado un comunista para esa extrema derecha, racista, fanáticamente religiosa, ultracristiana, etc. Entonces hay un gran quiebre entre los macartistas, la extrema derecha, y los nuevos grupos de izquierda o populares que comienzan a reivindicar lo que se llama aquí el movimiento por la lucha de los derechos civiles. Eso dejó una profunda división, y durante los 60, Johnson, el presidente Johnson, y luego Nixon, invierten millones de dólares en propaganda para que la gente apoye la guerra, es decir, para hacer que la guerra de Vietnam y otras guerras, pero especialmente la de Vietnam, aparezca como una bandera patriótica, etc. Entonces, Nixon gana por arrase la reelección debido a toda esta masa de propaganda, pero de todas formas queda una juventud que incluso hay matanzas en las universidades, en Kenneth, en Ohio, matan estudiantes, la fuerza de represión que protestaban contra la guerra de Vietnam. Está el Mayo francés, acá también ocurre grandes reivindicaciones en otras universidades como la de Columbia en Nueva York y otras más. Entonces toda esa juventud se mueve más a la izquierda y se traduce luego en los años 70 en el Congreso más progresista de la segunda mitad de Estados Unidos, que luego será aniquilado también por otra ola de propaganda neoconservadora que termina con la victoria de Ronald Reagan. Entonces, ese Congreso, dominado por ese movimiento más progresista, comienza a criticar los golpes de Estado en América Latina, y especialmente el que más les dolió, por lo menos a la izquierda estadounidense, que fue el de Allende. Y hay mucho para contar de lo que ocurrió desde este lado. Entonces, se estableció la comisión Charge del senador Charge, que luego muere de cáncer en los 80, no sé si casualidad, pero muchos han muerto de cáncer. No solo Joao Goulart, que murió de cáncer de un ataque de corazón ahí en Argentina, en Rosario, y muy sospechoso, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, esa comisión Charge se propuso limitar las actividades de la CIA, porque la CIA había estado no solamente haciendo un trabajo de espionaje desde 1948, desde su fundación, sino que se había tomado autoridad, y todavía la tiene, de ejecución. Ejecutaba planes, es decir, ejecutó el plan de muchos golpes de Estado, como el de Guatemala contra Arbenz en 1954, inyectó dinero en todas las elecciones de Chile, hasta 58, 64, 70 y luego el golpe de 73, etc. Incluso a partir de esa comisión se descubrieron la operación Mockingbird, que es, o Sinsonte, por la cual la CIA manipulaba muchos medios de prensa latinoamericanos y estadounidenses también. Pero en América Latina, por ejemplo, invertía muchísimo dinero en muchas prensas, por ejemplo el Mercurio, que era un sucursal de la CIA, recibía muchísimo dinero, Agustina Edward Eastman, y fue parte del golpe de Estado en Chile. Entonces, a partir de todo eso, bueno, en Uruguay también, en Argentina también, hubo mucha manipulación, no solamente espionaje, se manipulaba la opinión pública, se inventaban protestas, algo muy antiguo que ya precede la CIA desde el siglo XIX, y se intentaban matar y se mataron a muchas personas. Por ejemplo, el general Schneider, que estaba contra el bloqueo a Allende, después de haber ganado las elecciones, bueno, lo mandaron matar, y después a Prat, etc., hasta que sube Pinochet como general del ejército
el chileno, obviamente. Entonces, desde la izquierda aquí en Estados Unidos se comenzó a cuestionar mucho eso, y la comisión llamó a mucha gente, a muchos capos de la CIA, lo llamó a Kissinger también con mucha arrogancia, prácticamente que se burlaban en sus declaraciones ante el Congreso, con mucha arrogancia. Él sabía que tenía mucho poder, y lo siguió teniendo, hasta ahora lo tiene. Pero esa comisión por lo menos estableció ciertos controles y creó una comisión también para controlar las actividades de la CIA. Pero, ¿qué pasa? La CIA pues continúa haciendo exactamente lo mismo, pero de una forma mucho más secreta, mucho más sutil. Porque antes no estaban los medios de comunicación y la computación no era tan sofisticada, entonces no temían ser descubiertos. Pero ellos pusieron presidentes, incluso en Uruguay, Chicotazo Nardone, que se habla muy poco, pero fue ayudado por los agentes de la CIA, lo mismo que derrocaron a Arbenz en Guatemala. Ahora, todo eso ha continuado, y luego con la nueva ola reacción neoconservadora de Ronald Reagan, y hasta que dura hasta hoy, han seguido recibiendo aún mucho más dinero. Recordemos simplemente que el presupuesto, no de la CIA, sino de la sombrilla de las organizaciones secretas de Estados Unidos, internacionales y domésticas, tiene un presupuesto, aunque secreto, pero por ciertos filtros, o como diría, filtraciones, se calcula, los expertos que calculan y están bastante de acuerdo, de que eso anda más o menos en los 75.000 millones de dólares de presupuesto. El presupuesto de defensa total son más de $1 trillón, la economía de países como México, grande economía, pero la mitad se la lleva al Pentágono, y luego el resto las otras organizaciones. Entonces, la NSA tiene un presupuesto aproximadamente de 75.000 millones de dólares. Y ahí en Argentina, por ejemplo, si no estoy mal informado, creo que no, el presupuesto total del gobierno anda por los 8.000 millones de dólares, un poco menos. 8.000 millones de dólares, lo que sería acá en Estados Unidos 8 billones de dólares. Es decir, la décima parte de lo que tiene la NSA para invertir. ¿Y en qué invierte eso? Obviamente que no inviertes en alfajores argentinos. Una de sus clientes más importantes es Silicon Valley. Anualmente la NSA gasta 8.000 millones de dólares, es decir, otra vez, para comparar el presupuesto de todo el gobierno argentino, en todo lo que necesita gastar, lo invierte solamente en Silicon Valley, y eso obviamente en software, en sistemas de computación que sirven a su vez para no solo recolectar información de las redes sociales y de los medios, sino para, acá estoy especulando, pero hay que ser muy ingenuo para pensar que no es así, para torcer el pensamiento popular. Y eso podemos ver de muchas formas. Hay una gran diferencia en lo que es la prensa, me parece a mí, la prensa tradicional y lo que son las nuevas redes sociales en ese preciso aspecto. Históricamente, la prensa ha sido un canal de ida solamente, y me da la impresión, o podemos compararlos con la prédica religiosa, es decir, desde la Edad Media en adelante, bueno, antes también, pero especialmente en la Edad Media, el sacerdote leía, era el dueño del libro, leía e interpretaba, el resto eran analfabetos. Entonces había una comunicación de lo que la persona el pueblo debía pensar y sentir y creer. Eso se continuó más o menos con el auge de la prensa escrita, que a pesar de que fue un medio importantísimo en revistas de la ilustración, es decir, del nuevo pensamiento de los revolucionarios franceses, de los filósofos franceses o europeos como Voltaire, Diderot, etc., a pesar de que fue un medio muy importante para democratizar el pensamiento, democratizar la información, de todas formas, en cuanto a lo que es la prensa común, fue secuestrada rápidamente por los grandes poderes, que es lo que hace siempre aquel que se encuentra, o aquellos grupos que se encuentran en el poder cuando aparece un nuevo medio o una nueva tecnología. Entonces, eso ustedes lo saben en Argentina, los grandes diarios
comenzaron prácticamente a manipular la información y el que tenía los medios obviamente tenía el poder político, etc. Desde el punto de vista de Estados Unidos, eso se expresó muy claramente con las masacres de indígenas. Los diarios fueron no una forma de resistir. Algunos resistieron, es verdad, sobre todo los diarios del noreste, pero la mayoría apoyaron como acto patriótico y estimularon a los voluntarios que hicieron posible esas masacres, esos robos de los indígenas, que fue la primera expansión imperialista de Estados Unidos. El primer intento fue una invasión a Canadá. Querían la colonia número 14, fracasaron varias veces, invadieron, incendiaron varios puertos, fracasaron y Gran Bretaña invadió en 1812 Washington y quemó la Casa Blanca, mejor dicho, quemó la Casa de Gobierno, y luego la pintaron de blanco para borrar las quemaduras, pero eso, y por eso es Casa Blanca hoy, y todo eso fue visto como, desde el punto de vista de la narrativa estadounidense, como una resistencia heroica del invasor. En realidad no fue una invasión, fue un contraataque británico por el ataque estadounidense a Canadá. Como eso no funcionó, se continuó aún más agresivamente expandiéndose sobre los territorios indígenas, que eran los más débiles, no los menos poblados, la población es la misma, siempre se dice que eran territorios que estaban casi vacíos. Incluso John Wayne, que era un supremacista blanco, en 1971, en la revista People, dijo que los indígenas, lo que hicimos está correctamente, no hay nada que arrepentirse. Los indígenas tenían mucha tierra y no querían compartirla, eran egoístas, selfish, eran egoístas. Entonces nosotros tuvimos que quitárselas, porque ellos eran demasiado egoístas y además los mataron, obviamente. Luego esa misma historia continuó con el caso de México y la prensa tuvo un rol fundamental. Continuó con la guerra de España en 1898 y ahí se crea la prensa amarilla, es decir, la fake news y la manipulación ya está creada ahí y se vendieron millones de ejemplares, obviamente. Luego continúa con todas las masacres en América Latina, las guerras bananeras, se continúa con, después que se inventa la CIA invierte muchísimo en los medios latinoamericanos, los medios dominantes, obviamente, los pequeños medios, como en esa época podía ser Codecom, claramente eran demonizados. En muy pocos casos se puso dinero, incluso en el Partido Comunista, para comprar informantes, etc. Pero generalmente se ponía mucho dinero en la gran prensa. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y ¿cuál es mi argumento en ese caso? La diferencia es que había una especie de escolarización del pueblo a través de la propaganda que pasaba como noticia objetiva del gran medio. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que en las redes, obviamente es una diferencia obvia, que las redes no solamente esparcen ideas, sino que los que tienen el poder sobre esos medios recolectan información. Y no es solamente información económica, que podemos verlas de muchas formas. Hace poco habíamos comprado en mi casa un simple televisor inteligente, de esos que vienen ahora, no hay de otra forma. Y bueno, comenzó a pasar publicidad en inglés hasta que empezamos a hablar en español en el living, y el televisor comenzó a mostrarnos publicidad en español. Entonces, es un poco, si uno presta atención, es un poco terrorífico. El año pasado publiqué Silicona 5.0, es una novela en ese caso, y el personaje tiene un ataque cardíaco. Entonces yo mientras escribía, como el ataque lo tiene en Florida, comencé a buscar hospitales especializados en corazón, en ataque para este personaje. A los pocos días recibí en el buzón de mi correo, de mi casa, publicidad en papel, recomendando tratamientos y profesionales para el ataque de corazón, etc. Eso es algo muy común, me ha pasado en otros aspectos. Lo que quiero decir es que en ese caso es una recolección de información para vender más. Ahora, eso que también podría ser ilegítimo, puede pasar como algo inocente. Bueno, están tratando de venderte más, no te van a hacer mal. El problema es que están primero recolectando demasiada información, y además nosotros no podemos dejar de usar, por ejemplo, Twitter,
Twitter si realmente queremos hacer nuestro trabajo de resistencia a ese aspecto. Bueno, lo usamos. A mí personalmente no me interesa que sepan mi información, pero sí que me preocupa cómo se manipula toda esa información desde un punto de vista social y general. Entonces, así como las grandes compañías pueden prever el deseo y el pensamiento a futuro, cuando estamos en Amazon, por ejemplo, nos llegan correos o vemos la publicidad de cosas parecidas que nos podrían llegar a interesar porque compramos. Por ejemplo, si compramos un libro sobre un tema, nos van sugiriendo otros temas más o menos parecidos. Bueno, bastante útil parecería en ese caso. El problema es que todo eso se usa para incluso predecir lo que vas a pensar dentro de un año, por ejemplo, y comienzan a enviarte eso. Pero esa predicción al mismo tiempo no es de tu espontaneidad, de tu pensamiento libre, sino que ya estuvo manipulada anteriormente con sugerencias de publicidad, etc. Entonces, hay una forma clarísima de ingeniería ideológica que es, o por lo menos está la posibilidad de manipular esas formas de pensamiento, prever hacia dónde van las grandes corrientes de pensamiento y torcerlas. Entonces, ¿en qué invierte 8.000 millones de dólares la NSA en Silicon Valley? ¿Por qué la NSA contrata a expertos de seguridad de Facebook y a otros para sus trabajos de espionaje? No lo sabemos, pero hay que ser muy, muy ingenuos para pensar de que no están usando toda esa información para torcer pensamientos, para inocular pensamientos, es decir, ya no es la prensa que hace propaganda, sino que ellos mismos recogen nuestros datos. Individualmente creo que es más bien irrelevante. Tal vez no les importa que yo o ustedes pensemos muy diferente porque somos moscas molestas, pero todavía moscas, es algo mínimo para ellos. Pero cuando esos pensamientos se expanden ya es un problema. ¿Y a quién sirve eso? Bueno, simplemente a quienes tienen ese poder, que son las grandes compañías, las grandes conglomerados. Y esos no tienen absolutamente nada de democrático. No lo tuvo en todos los golpes de Estado en América Latina, no lo tiene hoy. Es una forma de capitalismo secreto, mejor dicho, es un brazo secreto del capitalismo y del neoliberalismo, que ahora está agonizando, el neoliberalismo, no el capitalismo. Bueno, se casa fácilmente con sistemas autoritarios. En el caso de América Latina, los gobiernos militares del pasado. En el caso, por ejemplo, de China, el gobierno comunista chino, que es muy amable con los capitales y por lo tanto se lo puede criticar, siempre y cuando su influencia no se sobreponga a la influencia de esas grandes compañías, está bien. Lo mismo pasó en Laos y Camboya. Las grandes compañías apoyaron a los gemelos rojos, los asesinos, contra Vietnam, que también era comunista. Al fin y al cabo, Vietnam termina liquidando ese régimen que comete masacres, que a veces se dice los comunistas mataron a un millón de personas en Camboya. Sí, eso fue un desastre, fue una dictadura terrible, pero las grandes empresas, de la misma forma que las grandes empresas apoyaron a Hitler aquí en Estados Unidos, como la Ford, la GM, etc. Bueno, en Camboya, luego de la guerra de Vietnam, también apoyaron un régimen terrible comunista. Es decir, el discurso democrático es simplemente una fachada, es una máscara. Y lo que realmente debemos observar es quién tiene el poder. Y en cada momento de la historia, quien tuvo el poder es quien se secuestró y se apropió de las nuevas tecnologías. Los nazis se apropiaron de la radio para inocular a la población y llevar adelante su plan. En Estados Unidos pasó exactamente lo mismo. De hecho, fueron inventores de la mentira de la publicidad con Edward Bernays, etc. Y en este momento, quienes se benefician de las redes sociales que son tan democráticas, ¿quién se beneficia? Bueno, aquellos pocos que tienen el poder y son dueños de hecho. Y lo vimos en el caso de Trump, de la censura a Trump. Lo hemos criticado de pie a cabezas a Trump. Es un racista, es un supremacista, es muy ignorante, muy arrogante y es enfermo. Bueno, pero y ha producido lo que produjo en aquellos de abajo que se fueron con la extrema derecha como distracción. Pero por otro lado, le cerraron la cuenta de Twitter, que tenía 80 millones de seguidores,
Y el punto es, bueno, se puede decir que fue fundamental en los actos de violencia y en la toma del Congreso, en la invasión del Congreso, en la muerte de 4 o 5 personas en ese momento. Entonces es culpable, sí, estoy de acuerdo, es culpable por eso. Ahora está en juicio de impeachment postpresidencial. Pero hay otro aspecto que debe preocupar. ¿Quién es el que toma la decisión de silenciar a un hombre poderoso, negativo pero poderoso? ¿Fue el pueblo? No, no fue el pueblo. Fueron 2 o 3 o 4 miembros de un directorio de una corporación, de una compañía, y así funcionan todas las demás compañías. Entonces, nosotros participamos como usuarios, pero nuestro poder es no mínimo, inexistente prácticamente. Nos da la sensación de tener cierto poder porque nos expresamos, pero es lo mismo que estar en el estadio de no sé, imagino River Boca o Racing Independiente, y en el medio del gol y el bullerío, no en el momento de la pandemia, pero antes de la pandemia, comenzar a recitar un poema. ¿Quién te va a escuchar? O decir algo, alguna injusticia, no te va a escuchar nadie. Bueno, más o menos es la situación. Me parece que me estoy Jorge, extendiendo demasiado. se me ocurre una pregunta a partir de la cuestión de las noticias basura o como en algún momento se habló del pescado podrido. En Argentina hay una gran cantidad de operadores que tienen que ver con los poderosos y que obviamente trabajan no solamente en las redes, sino en los medios escritos y en la prensa, en la televisión, y funcionan como operadores de los poderosos. Se encargan de tirar noticias que son realmente falsas, que no tienen ningún asidero y que obviamente funcionan para influir de alguna manera en el pensamiento de las personas que lo ven. La pregunta sería, y por supuesto no pasa nada, la pregunta es, ¿Estados Unidos tiene algún organismo, hay algún contralor para que cuando un periodista que realmente tiene influencia en la televisión, en los medios o en las mismas redes, tenga algún tipo de sanción cuando se puede comprobar o de manera fehaciente se demuestra que el tipo está, digamos, violando de alguna manera la profesión, la ética de la profesión? Digo esto porque viste que se armó todo este revuelo cuando la gente de la BBC le prohibió a sus periodistas estrellas usar justamente las redes para volcar opinión que de alguna manera influyera posteriormente en la gente que los veía o los leía en los medios, en los distintos medios en donde trabajan. La pregunta es esa, ¿hay alguna forma de contralor por parte de cualquiera sea el gobierno sobre la difusión de la prensa o de la noticia, el fake news o el pescado podrido, como más te guste? En los últimos, después que Trump, bueno, sí, después que Trump pierde y hace ciertos discursos, como decíamos antes, hace varios meses antes que perdiera las elecciones, todos le tienen miedo, pero cuando el árbol cae, todos van a ser leña del árbol caído. Luego que Trump pierde las elecciones, muchas cadenas, CNN, ABC, CBS, incluso en algún caso hasta Fox News, hicieron lo mismo. Por ejemplo, cortaron su discurso diciendo que estaba difundiendo noticias falsas. Esto es muy cuestionable. Primero, ¿quién tiene la autoridad de censurar? ¿Hasta dónde está ese límite de censurar a alguien que está hablando? Primero. Segundo, que históricamente esos mismos medios han amplificado esa voz incluso de Trump mismo, y podemos ir 200 siglos atrás, por ejemplo, y no no quiero ir más lejos porque se van a enojar algunos, pero por ejemplo en el caso de la guerra de Irak, fue llevada a cabo, y antes de que ocurriera la invasión, escribimos artículos, yo estaba en España, y diciendo claramente, va a haber una invasión, y eso obviamente va a estar basado en la información falsa, y di varias explicaciones de por qué, incluso que luego iba a venir una gran crisis económica debido a eso, y fue lo que más o menos vino en 2008. Pero específicamente, el hecho es que a pesar de que yo tenía elementos mínimos para
para saber qué estaba pasando, era bastante obvio la manipulación, y mucha gente supo, lo imaginó como muy obvio. Luego el mismo, ustedes saben, Bush, Tony Blair, que estuvo acá, lo fui a ver, dio una charla, y era pura chiste sobre la guerra de Irak, era vergonzoso. Pero Bush y Aznar reconocen de que había sido lanzada con argumentos falsos, con falsa información de inteligencia que siempre se equivoca, aparentemente. Eso es poco creíble también. Pero bueno, el tema es que los consumidores de Fox News, que fue la gran cadena que vendió la guerra de Irak, continuaron durante muchos años asegurando de que en Irak había armas de destrucción masiva. Es decir, esas grandes cadenas, cuando todavía no estaban las redes sociales tan desarrolladas o expandidas por el mundo, esas grandes cadenas fueron las responsables de la manipulación y de los grandes crímenes en el mundo e incluso acá en Estados Unidos. Y luego juegan como inocentes y protectores de la verdad. Obviamente que hay grandes periodistas que son mártires, porque es muy difícil ser un periodista independiente en un gran medio. Como alguien le dijo a Chomsky, un periodista le dijo, yo en mi diario digo lo que se me antoja y no tengo nadie que me controle. Y Chomsky le dijo, claro, por eso es que usted está ahí. Si pensara diferente, estaría en otro diario, no estaría en ese diario tan influyente, tan grande. Es decir, es muy difícil ser independientes en un gran medio, muy difícil. Nosotros, por ejemplo, ustedes, que su sueldo probablemente no depende de Codecom, tienen mucho más libertad que aquellos que están en, no sé, Clarín, por ejemplo, que naturalmente son asalariados muchos de ellos. Siempre hay héroes, siempre hay gente que se la juega, y lucha por algo que considera va contra la línea editorial, contra la verdad establecida, etc. Pero ahora, la solución no es tampoco de repente decir que censuramos y cortamos porque son fake news. ¿Quién puede probar eso? Bueno, para probarlo hay que establecer una discusión abierta, hay que invertir mucho más en educación pública, por ejemplo, e insistir en pensamiento más crítico y no simplemente en el consumo pasivo de los grandes medios, en buscar una forma de equilibrio en los recursos. Por ejemplo, si hay grandes medios, por el caso de Argentina, de La Nación, Clarín, tradicionales grandes medios, que además todos saben cómo tienen una visión muy claramente ideológica y pasan como neutrales, porque son dominantes. Todo lo que es dominante suele pasar como neutrales. Bueno, ¿cómo se balancea económicamente eso? Bueno, generalmente el Estado, el gobierno tiene esa posibilidad de balancear, o con sus propios medios del gobierno que no estén sujetos a la voluntad partidaria de turno. Por ejemplo, hoy gana un presidente, mañana gana otro opuesto y todos los periodistas vuelan de ahí y se recambia. Eso es inadmisible, tiene que ser algo mucho más independiente. Y apoyando grupos más populares, cooperativas, etc. Es decir, para saber más o menos de dónde procede determinado pensamiento dominante, hay que echar un ojo siempre a dónde está el dinero. En nuestro mundo generalmente están en las grandes compañías privadas que tienen sus propios intereses y de una forma muy elegante pasan, incluso usando noticias correctas, verdaderas, siempre hay una forma de exagerar una parte, de ningunear o invisibilizar otra, y de esa forma una ideología continúa siendo apoyada por esos grandes medios. Pero la censura directa me parece que es una pésima idea, en cualquier caso. Es más, alguna gente, hace poco acá estuvo en la Universidad de Florida, que está como a 2 horas de acá, le habían permitido a uno de estos fanáticos supremacistas blancos, neonazis, dar una charla. Y bueno, hubo una revuelta en la universidad, los estudiantes se opusieron, al final cancelaron la charla. Mi posición es que yo quiero ir a escuchar hasta el más aberrante, desde mi punto de vista, pensamiento, que es el nazismo y el Ku Klux Klan, etc. Yo prefiero saber quiénes son y que se expresen y que haya un debate en serio de lo que es el racismo, de lo que es el abuso de poder antidemocrático de las grandes compañías
de los privilegios que están muy bien estudiados, de raza, de género, etc. Que haya un debate abierto, serio y radical, pero que no se censure, porque eso no es el camino. Se victimizan, luego no sabemos exactamente quiénes son, no sabemos con quién estamos hablando, y ocurren ese tipo de movimientos como el de Trump, que el QAnon, por ejemplo, de sus sectas subterráneas que ahora han expulsado de plataformas como Twitter, por ejemplo, y han ido a otras burbujas aún más cerradas, que son sus propias burbujas, tienen su propio mundo, submundo, y de cada tanto explotan de alguna forma, o con actos terroristas, porque en Estados Unidos la extrema derecha es la que lleva a cabo desde hace 200 años actos terroristas. Y en los 70 hubo ciertos actos, digamos, terroristas. La izquierda más radical puso bombas, pero siempre han sido daños a edificios o daños materiales. Nunca el objetivo, según esa historia, ha terminado con muertes de personas. En el caso de la extrema derecha, el objetivo ha sido muertes de personas. Recordemos la bomba en Oklahoma, que mató 168 personas, y así por años tenemos matanzas de gente muy fuertemente armada de la extrema derecha, que se ve poco en las noticias. Pero es mejor que tener un debate abierto, serio y sin tabúes. La sociedad estadounidense está llena de muchos tabúes. Y ese es un problema, que nunca entiende su propia historia, porque no se anima a debatir. Mira, quiero que Néstor quería saludar, a Néstor Picone, quería saludar desde Codecom a la gente que se ha ido sumando ahora a la charla, y después Marcelo Valente tenía una pregunta para hacerte. Así que, Néstor, ¿querés aprovechar mientras descansa un poco su garganta Jorge para saludar? Estás muteado. Nocetti, que llegó más tarde, Ricardo Fernández, Mayra, que le costaba entrar, Liliana Urruti, Silvia Schulein, bueno, Baldomero, que no sé quién es, que está por ahí, Silvio Bajeneta, están desde distintos lugares de la Argentina. Yo decía algo al principio, para aquellos que lo saben, es una repetición, pero digo, la charla con Jorge va en esta línea de ver qué acciones, a partir de ese análisis del poder concentrado y de las cosas que está comentando en Estados Unidos, de la incidencia de la NSA sobre Silicon Valley, que es de donde salen todas las tecnologías y las plataformas, que es el núcleo duro de eso, qué acciones se pueden hacer, y por eso Codecom, como el colectivo del derecho humano a la comunicación, junto a otros sectores, para los que no lo saben, porque no alcanzamos todavía ni a mandar el comunicado, hoy nos reunimos con la Defensoría del Público, y es la primera acción en la Argentina donde se cuestiona el accionar, el de Facebook, WhatsApp, de una empresa internacional que no respeta ni a los usuarios, no respeta al Estado Nacional ni a las leyes, y el Estado también está impávido, y la misma gente naturaliza que, bueno, si WhatsApp te pide eso y Facebook te pide eso, bueno, debe ser normal. Digo, el cambio de idea hay que hacerlo con acciones concretas, y yo la verdad que estoy contento de lo que hicimos hoy. Pero muy pequeñito, pero muestra, y creo que vamos a seguir trabajando, que un organismo del Estado pudo escuchar esto. Yo sé que en Europa, en Canadá y en otros lugares han avanzado más, pero quiero reivindicar esta acción que surge de debates como estos. Yo lo que les diría a cada uno, para que no monopolizar nada, que salude y haga un tipo de pregunta corta, para que después Jorge redondee con todo lo que le dijimos alguna idea general que nos ayude sobre las expectativas que tiene cada uno. Además de Marcelo, que hagamos una ronda de preguntas. Sí. 30 segundos para complementar lo que dijiste. Esas acciones pequeñas son realmente acciones que a largo plazo son importantes. Recordemos que, por ejemplo, la lucha contra las super tabacaleras, Philip Morris y todas las demás desde los 60 en delante, era casi imposible. Y bueno, de a poco hubo una gran resistencia, una gran militancia contra el tabaquismo, y en muchos aspectos
hubo grandes victorias. Por ejemplo, la de Uruguay fue una de las últimas contra Philip Morris. Ahora, el otro aspecto es que la estrategia incluso desde la creación de Uruguay, por el Ponsonby, el lord el caballero de la Orden del Baño, que crea Uruguay no en una fecha que los uruguayos festejan, es otra por razones obvias de dignidad, pero bueno, no es una fecha. Es creado para fragmentar. Gran Bretaña intenta fragmentar y la línea del Océano Atlántico que no quede solo en manos de argentinos y brasileños, y esa era una forma incluso de entrar por Río Plata, al Paraguay, etc. Y así ha sido en el caso de Estados Unidos, inventó Panamá con una revolución falsa para arrancarse de Colombia. América Central se fragmentó, América del Sur se fragmentaron. La fragmentación ha sido una larga, vieja estrategia de los grandes poderes. Y así podemos seguir con otros ejemplos, pero entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, es la posición contraria, es la unión. Ahora, el problema de que aquellos países, porque, repito, con presupuestos que son mínimos comparados con agencias secretas, por ejemplo, son mínimos, ¿cómo pueden poner una resistencia o por lo menos negociar? Bueno, uniéndose. Y esas uniones que se lograron, ¿y por qué se lograron básicamente a principios de este siglo? Porque Estados Unidos estaba distraído después del 11 de septiembre, estaba distraído con Medio Oriente y no le importaba absolutamente América Latina. América Latina tuvo una oportunidad de tomar asuntos de sus negocios. Hubo un movimiento al final de la ola neoliberal, obviamente, impulsada desde el norte, que terminó en catástrofe en Argentina, en México, en muchos otros lados. Y hubo un movimiento hacia la izquierda bastante raro en América Latina, y hubo varios intentos de uniones. Se dijeron que eran uniones ideológicas. Claro que son uniones ideológicas, porque hay un pensamiento acerca de lo que es o debería ser el orden mundial. Siempre, en cualquier caso que estamos hablando de esto, siempre hay cierta ideología. Una es independentista, en este caso de la izquierda, la más independentista, y otra es entreguista. Otro ejemplo, y termino acá, cuando América Latina recobra con una oleada de democracias, que fueron los 40 y casi en los 50 por ahí, fue porque Estados Unidos, que dominaba todo el patio trasero, se retiró por la gran crisis del 33, luego por la Segunda Guerra Mundial, estaba distraído, y los países latinoamericanos comenzaron a recuperar democracia. ¿Qué pasó luego que la Segunda Guerra Mundial se terminó y Estados Unidos creció económicamente en base a la destrucción de Europa y Japón, etcétera? Bueno, volvió a interesarse por esa región, y en poquísimos años, con ayuda de los ejércitos latinoamericanos, muy convenientemente, en los años 60, como una decena de esas democracias habían desaparecido completamente y se habían reinstalado dictaduras. Otra vez, la unión, el antiintervencionismo real es la solución. Y en este caso específico de las redes, aparte de ese gran trabajo de hormiga, que es muy necesario, también hay que haber una conciencia de que para negociar independencia, dignidad, hay que tener cierta fuerza. Y en América Latina somos todavía economías en desarrollo bastante más débil. Y además, no solamente eso, en el caso de Internet, está en las manos, todo pasa por California, por ejemplo. Y el Internet es cierto, alguien dirá, bueno, pero Estados Unidos inventó Internet. La inventó a fines de los 60, pero la computación y de hecho toda la tecnología es consecuencia de siglos de desarrollo. Incluso la computación mismo se inventa décadas antes y no fue en Estados Unidos. Pero en fin, para volver a ese punto que comentabas, la acción desde abajo y también la conciencia de unión de arriba, que son los gobiernos, etcétera. No podemos pedir mucha unión desde los grandes empresarios, sí de los pequeños empresarios probablemente, seguramente, pero no de los grandes intereses. Yo cedo mi lugar para que otro compañero haga preguntas. No sé si Diego tenía alguna por ahí, Liliana. Sí, Diego tenía una, si querés hacerla, Diego, personalmente, estaba acá en el chat. No se escucha.
Estás muteado, Diego. Ahora, a ver. Ahí sí. Ahí Sí. sí. Bien. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Diego. Fui invitado por Sergio. El diagnóstico que está haciendo Jorge es exacto, es cierto. Para recordar el golpe o el intento de golpe a Rafael Correa, a Lugo, la metodología de los alborotadores sociales, la intervención del ejército, los medios de comunicación en toda Latinoamérica apoyando eso, se van 3 días y está un gobierno pseudo, o sea, democrático, cuando los intereses están en contra del imperio. Eso está clarísimo. El Mercurio en Chile, el Universal, en Brasil lo Globo, bueno, todos los medios los grandes medios de Latinoamérica. Ya sabemos cuál es el problema, sabemos cuál es el diagnóstico y coincidimos en cada palabra que decís, sobre todo teniendo en cuenta que el 5% de la población mundial se queda con el 85% de la riqueza. Digo, ese 5% debe ser el que forma los 75.000 millones de dólares para bancar a Silicon Valley y a todas estas cuestiones. La cosa es que en un gobierno como en la Argentina tenemos la posibilidad de empoderar a los pequeños medios de comunicación, como vos decías, a los chiquitos, a las cooperativas. Y bueno, hoy día estamos atravesando la necesidad de que el gobierno tome postura y de una vez por todas haga valer esa ley de medios que fue modificada en el último gobierno de derecha que tuvimos. Esa es una. La voluntad política del gobierno soberano de empoderar a los pequeños medios, que ya no depende de nosotros. Entonces lo dejamos en otra esfera porque nosotros humanamente no podemos. Lo que sí podemos hacer es, ya sabemos cuáles son los diagnósticos, es buscar las soluciones. Y bueno, en base a eso, mi pregunta es, no para que hagas un manual de cómo la tenemos que llevar, pero en líneas generales, ¿cuáles son las soluciones que de a poquito nosotros podemos ir tomando? ¿Cuáles son las acciones concretas para que también nos imiten? Aunque sea el proceso largo, pero la discusión la tenemos que dar, la pelea la tenemos que dar, más teniendo presente el colonialismo pedagógico que se ha en América Latina, y ahora el manejo de las redes y la formación de opinión, como vos decís. Vos pones en Google, me gustan los zapatos justicialistas, y en Facebook te caen 20.000 publicidades de botitas, zapatillas, ojotas. Eso en la parte buena, en la parte mala nos están domesticando y adoctrinando. Y digo, ¿qué se hace? Uno como hormiguita, esa es la pregunta. Lo demás, excelente. Sí. Yo comparto. Sí, sí, y mencionabas, por ejemplo, el caso de Rafael Correa, pero hubo muchos otros casos desde el 2009 del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras, el golpe de 2002 en Venezuela, el golpe contra 2019 contra Evo Morales en Bolivia, el golpe judicial o parlamentario contra Dilma Rousseff, y hubo una serie, no por casualidad, no fueron golpes contra gobiernos de derecha, fueron golpes contra gobiernos de izquierda, más allá de que podemos criticar las deficiencias y más o menos democrático de alguno o de otro, pero es bueno y es necesario analizar cómo ocurren todos ellos. Y, por ejemplo, hay que informarlo, y los grandes medios no lo hacen. La USAID, por ejemplo, apoyó en Bolivia y en Ecuador a los grupos indigenistas con causas justas totalmente, porque eran viejas causas indigenistas, ecologistas, una parte en Bolivia, etc. Pero lo apoyan en el momento exacto para, no antes ni después, en el momento exacto para ir contra un gobierno rebelde o en contra de los grandes intereses internacionales. Y ahí se invirtieron millones de dólares. Incluso puedes ver que hay personajes que participaron en un golpe y en el otro y están trabajando en esos grupos. Y esto es, hoy hablábamos que hubo un punto de inflexión en los 70 en este aspecto preciso de
de las centrales de inteligencia en 1973-76, que la CIA comienza, en lugar de enviar dinero directamente a los diarios, dinero directamente a los militares, ejército o a sus espías o candidatos a espías, por ejemplo, Antonio Veciana, cuando organiza el asesinato de Fidel Castro en Chile, cuando va a visitar a Allende, era una persona modesta de conocimiento, le pusieron una mansión en Bolivia y él se jactaba de que, incluso la esposa, de que la empleada ganaba una milésima parte de lo que ella gastaba en alquiler, etc. Entonces hubo dinero dulce directamente, y a partir de los 70, una forma de disimular eso fue apoyar fundaciones con causas muy loables, etc. Bueno, entonces, ¿qué se hace? Primero hay que escarbar, desenterrar y informar y comunicar que eso ocurre. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Pero hay que saberlo. Lo poco que se puede saber, porque repetimos, muchos de esos informes son quemados en los paquetitos de papel que están diseñados para eso, documentos muy sensibles, son quemados. Yo, por ejemplo, he usado la ley de Freedom of Information Act, o FOIA. Me han contestado algunas veces, poca, con información no muy relevante, para lo que yo quería desclasificar. Se pueden, acá en Estados Unidos, usar esos mecanismos para exigir cierta declasificación, pero aún así es muy limitado. Entonces, primero, informar. Segundo, crear debate. Y tercero, obviamente, que hay un problema político y cultural. Si la población en Argentina, por ejemplo, o en cualquier otro país, apoya esos intereses, hay muy poca cosa que se pueda hacer. El gobierno puede hacer muy pocas cosas, incluso estando en el gobierno. Va a tener grandes resistencias. Entonces, eso es una misión, una lucha política y cultural, y las armas que tenemos, aquello que no tenemos poder, es la verdad, y a la verdad la tenemos que probar con documentos, y si es posible con documentos del acusado, bajo el riesgo de ser demonizado como peligroso radical. Recuerden que aquellos que usamos la palabra y las ideas siempre somos acusados de radicales, y aquellos que usan millones de dólares, trillones de dólares y armas y ejércitos son considerados moderados porque el discurso del poder procede de ellos. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Ahí está Marcelo. Si me permitís. Sí. Jorge, yo lo que te quiero preguntar es, ¿cómo ves el proceso que se viene con Biden? ¿Cómo sería, si va a cambiar algo en las relaciones con América Latina, en particular con la Argentina? ¿Cómo ves vos ese proceso en el marco de una disputa hegemónica de los Estados Unidos con China, que a su vez, junto con Rusia, vienen asentándose de a poquito en América Latina? Claro, ese es un tema. Hoy, cuando decías de que cuando Estados Unidos, porque estamos hablando de la potencia hegemónica en el siglo XX y en el siglo XXI, ¿verdad? No es que solamente pensemos de que y no es Estados Unidos como nación, yo diría que es Washington. Y incluso todos esos capitales que hoy hablaban de que van para esas agencias, no proceden solo de los impuestos de los estadounidenses. Eso es debido a toda esa hegemonía internacional en la cual esos negocios, un pequeño productor en Mendoza indirectamente también está apoyando con su trabajo y su dinero a esas agencias. Ahora, así como decíamos que cada vez que la potencia hegemónica estuvo distraída en otros temas y no en América Latina comenzó a recuperar cierta independencia y por lo tanto democracia en muchos aspectos, pero fundamentalmente a partir de la independencia, de tomar sus negocios en sus propias manos y sus recursos naturales y las decisiones nacionales y populares en sus propias manos.
Ahora, justamente, ahora, desde que Estados Unidos se distrajo con Medio Oriente, abandonó su patio trasero. Ahora, en este momento, no en este momento, pero a partir de hace unos 10 años más o menos, comienza China a entrar, por ejemplo, intentando un nuevo canal en Nicaragua, haciendo inversiones en América del Sur, como lo ha hecho en África, y eso podríamos predecir de que va a acentuar el intervencionismo de la potencia todavía hegemónica en su patio trasero. El patio trasero de Estados Unidos es fundamental, así como lo fue el del patio trasero de la Unión Soviética, que duró mucho menos, pero bueno, Afganistán, toda esa parte, era como una obligación para la Unión Soviética dominar esa región por una estrategia, y lo mismo Estados Unidos, para Estados Unidos siempre fue el patio trasero de América Latina, y antes de cualquier otra confrontación o guerra fría, que no fue para nada fría, necesitaba primero consolidar su vieja presencia en América Latina. Bueno, podemos predecir o prever de que más o menos algo de eso va a ocurrir, y más con el surgimiento de la potencia china, que puede tener subidas y bajadas también, pero de todas formas son bloques mucho más potentes de lo que eran antes. Hace poco, creo que hace unos días, Biden ya envió unos portaaviones a los mares del sur. China no ha enviado portaaviones todavía al Golfo de México. Pero sí podemos ver que ciertos intereses geopolíticos más o menos se mantienen iguales y son irrenunciables para una potencia hegemónica, como en este caso Estados Unidos. Ahora, sí que pueden haber cambios en cuanto a micropolítica, que puede ser importante para algunos países latinoamericanos. Puede haber una flexibilización con respecto a las políticas de Cuba, que más o menos como las hubo en el caso del gobierno de Obama y fueron revertidas por Trump. Puede ser que Biden vuelva a sacar a Cuba como país terrorista, que la puso Trump en la lista antes de salir de la Casa Blanca, lo cual es una paradoja, porque la tortura y la violación de los derechos humanos claramente en Cuba ocurren en Guantánamo, muy claramente, y por lo tanto es una ironía un poco hipócrita acusar a la isla de sistema que apoya el terrorismo, cuando las violaciones y torturas están administradas por Washington, ahí en Guantánamo y en otras partes del mundo, obviamente. Entonces, en el caso de Venezuela, por ejemplo, puede haber una cierta flexibilización. En el caso de Centroamérica, sí que va a necesitar inyectar dinero para evitar que el pobrerío del Triángulo del Norte, es decir, El Salvador, Guatemala y Honduras, les cree problemas. ¿Sí? Son los países protegidos de Washington, los que han sido tradicionalmente desde el siglo XIX hasta, sobre todo en el siglo XX, países caóticos, destruidos, porque se les destruyó su independencia. Recordemos que Nicaragua era uno de los más prósperos hasta que fue independiente, y las guerras bananeras destruyeron todo eso. Y hoy en día, luego de la guerra de los contras, de las guerras civiles en Centroamérica que expulsó a mucha gente, hoy en día siguen siendo altamente corruptos, sus presidentes siguen estando vinculados con la droga, con el tráfico de droga, pero son protegidos de Washington. Entonces, toda esa masa de inmigrantes son de esos países ultracapitalistas, protegidos por Washington, y son aquellos que la gente acá les tiene miedo, nos van a invadir esos pobres, 7.000 pobres, que no es nada en realidad en cuanto a refugiados. Estados Unidos tiene una cuota de refugiados muy baja con respecto a muchos otros países. Y bueno, Biden va a tener que ocuparse de eso. Puede ser que haga cosas positivas, como estimular la industria, el comercio de esa región. Puede ser micropolíticas que resulten en algo positivo para que se reduzca la inmigración, que es lo que le preocupa, sobre todo a la extrema derecha, que no se invadan los pobres, porque nosotros los invadimos, pero que ellos no nos invadan a nosotros. En el caso de la mala de Nicaragua, casi no tenemos inmigrantes de ahí. La violencia civil, la criminalidad es muy baja comparada al Triángulo Norte que recién comentaba, de El Salvador, Guatemala y Honduras. Es decir, pueden haber muchos cambios, como el regreso al Acuerdo de París en cuanto al acuerdo ecológico, lo mismo el acuerdo con Irán. Pueden haber cambios en ese aspecto.
Ahora, en el aspecto macropolítico internacional, dudo de que sean cambios fundamentales. Y como decíamos hoy, las grandes agencias o compañías de espionaje, que no son simplemente espionaje, son gobiernos paralelos, van a seguir trabajando porque además son muy independientes del propio presidente. Hay una pregunta de Silvia Schulen, Jorge. Sí. Eso. Hola, Jorge. Te quería ¿Qué tal, preguntar lo siguiente, siguiendo un poco con este tema que te planteó Marcelo, ¿no? El tema de... Hay algo que me llama la atención de tu disertación, que me parece muy interesante lo que estás planteando, pero es que la pandemia está totalmente por fuera. No mencionaste nada de una situación que nos atañe a todos a nivel mundial, digamos, ¿no? Incluso muy fuertemente a Estados Unidos. Nosotros este año tenemos acá en América Latina 5 elecciones presidenciales, además de las elecciones, digamos, parlamentarias, legislativas, de corto plazo y todo eso, son Ecuador, Nicaragua, Chile, Perú, Honduras. Yo te planteo la cuestión desde nosotros. Los argentinos y gran parte de América Latina está haciendo acuerdos y recibiendo las vacunas rusas de Sputnik V. Ahora se están haciendo también acuerdos con China. La Pfizer es una vacuna que obviamente, o la de Moderna, además de ser carísimas, requieren toda una cuestión que tiene que ver con infraestructura, la cual nuestros países normalmente no están preparados, digamos. Se podrán conseguir algunas u otras, estas heladeras especiales a 80 grados bajo cero, pero ya sin tener esos recursos, ya el problema de la distribución es un problema enorme en países como la Argentina, ¿no? Es muy difícil la distribución de la vacuna en todo el país, es muy difícil nuestros aviones que solamente tienen una capacidad limitada. Entonces, en función un poco de este panorama, ¿vos no pensás, más allá de lo que haga Biden, ¿vos no pensás que pueden haber, con esta cuestión de las elecciones nuevas en América Latina, este fin de semana tenemos a Ecuador, que no es una elección menor, digo, porque aparte tenemos algunas chances de volver a tener un gobierno progresista? ¿Vos no pensás que esto, la resolución de la pandemia y este tipo de acuerdos con Rusia, con China, no pueden a nosotros ubicarnos de otra manera, más allá de lo que sigamos siendo el patio trasero de Estados Unidos, ¿entendés? Sino no nos permite como una forma de alianza, digamos, con Rusia, con China, inclinándonos para equilibrar un poco la dependencia enorme que tenemos de Estados Unidos? Bueno, siempre es conveniente no quedarse casado con un solo país desde el punto de vista económico, geopolítico, etc. Entonces, todas las alianzas que diversifiquen o que eliminen esa bipolaridad o la hegemonía de un solo país, siempre va a ser más beneficiosa en cuanto a independencia de los otros países y en cuanto a sus posibilidades de negociación. Obviamente que Rusia y China presentan un contrapeso importante a la hegemonía estadounidense. Como países en sí mismo, Rusia no es un país progresista. Putin no es un hombre de izquierda ni es progresista, sino bastante conservador, homófobo, etc. China es un país comunista y radicalmente capitalista en muchos aspectos, practica la censura, etc. Bueno, más allá de que podemos criticar a ambos países de forma independiente, desde un punto de vista geopolítico, es saludable que haya una horizontalización de los poderes, un equilibrio mayor.
para que los otros países puedan negociar mejor. En el caso específico que tú hablas de la vacuna, que además, perdón, de la pandemia, que además es una consecuencia de la catástrofe climática a largo plazo, y van a haber otras pandemias de ese tipo, el cambio climático, que incluso ya lo habíamos dicho hace como 15 años. Por otro lado, tuvo una consecuencia negativa en que, no negativa, sí negativa podemos decir, que puso un parate a todos aquellos movimientos populares en América Latina, como en Chile, en Colombia, pudieron ser otros más, que presionaron popularmente por reformas muy necesarias, no solamente en Chile, sino también en Colombia, que es un país dominado por el paramilitarismo y donde los crímenes continúan y nadie denuncia globalmente. En cuanto a la vacuna, estamos viendo grandes divisiones de clase, y tanto nacionales como internacionales. En el caso nacional, específicamente Estados Unidos, está claro que aunque la vacuna no se la cobra, es muy cara, pero no se la cobra. Ya vimos que antes de que Pfizer y Moderna lograran su vacuna, que es parte de un proceso mundial de tecnología que llevó a obtener esa vacuna de forma récord, rápida, en varios países, ¿verdad? No es solamente mérito de una empresa privada, pero esa empresa privada recibieron $2 billones o 2.000 millones de dólares ya como adelanto del gobierno de Trump. En este momento se calcula que van a ser más o menos como 10 billones más o 10.000 millones de dólares más a partir de ese negocio. Es decir, sigue siendo un negocio muy importante, y lo que estamos viendo es que hay un gran desequilibrio en cuanto a quienes reciben la vacuna. No por su edad, que es lo lógico, que es una política razonable que los mayores y aquellos que están en la salud reciban primero la vacuna, pero lo que estamos viendo es que aquellos que tienen más poder económico y que son blancos están recibiendo desproporcionadamente más vacunas que los otros, que no son blancos o que son más pobres. Eso a nivel nacional. Y a nivel internacional también estamos viendo lo mismo. Los países ricos están siendo vacunados rápidamente porque tienen más infraestructura, pero además tienen acceso a la producción y a la distribución más fácilmente. Y los países africanos, países latinoamericanos se están quedando atrás. Y eso otra vez estamos viendo en un caso de emergencia global, porque es importante que si no se liquida globalmente no se va a terminar en ningún país va a estar tranquilo. Pero bueno, estamos viendo esas grandes diferencias sociales, de clase social y de países en cuanto a ricos y pobres. ¿Alguien más con alguna pregunta para Jorge? Si no, vamos a ir cerrando la charla. Le vamos a pedir a Jorge que de alguna manera nos dé una mano en cómo pensar todo esto que hemos charlado para que Codecom, que digamos su fin primigenio es el derecho humano a la comunicación, lo pueda emplear y que nos sea útil para ayudarnos a pensar cómo enfrentar el futuro. Bueno, Jorge, es tuya el cierre. ¿Cómo enfrentar el futuro? Nada más, ni es nada la pregunta. menos. Nada más, nada menos. Pero hay ejemplos de esa lucha. Recordemos, si solamente pensamos la lucha contra el racismo, la lucha contra el colonialismo, etc., todo han sido luchas muy de abajo. El poder ha cedido a último momento, al final del partido, cuando el partido ya estaba perdido para ellos, y se ha apoderado de esas reivindicaciones. Bueno, no importa, seguiremos luchando, pero el futuro, una mayor democratización no va a proceder de arriba, va a proceder de esa lucha constante de abajo, ya sea con movilizaciones, ya sea con ideas, ya sea organizándose como ustedes para difundir ideas alternativas. Ese es el futuro si es que esperamos un futuro más democrático. Recordemos, el neoliberalismo está en terapia intensiva y en gran medida por la pandemia, que ha demostrado su absoluta incapacidad de resolver un problema cuando es global, cuando no ofrece beneficios inmediatos, aunque lo vimos con Pfizer, esas excepciones, pero en general han demostrado, especialmente en Estados Unidos, que
resolución y la coordinación ha sido desastrosa en cuanto a organización social. Ha sido terriblemente mala por el individualismo de la cultura estadounidense, con gastos millonarios y trillonarios. No se ha resuelto bien. Hemos tenido muchos casos, algo así como 300.000 personas ya han muerto en un país rico, con una situación catastrófica, en otros países aún peor en algunos casos, pero claramente el empresario, la idea de que el empresario lo resuelve todo está destruida, está muerta, y que los gobiernos tienen un rol importante, positivo, está mucho más acentuada y probada. Ahora, también es cierto, tenemos el otro caso, porque los países o los regímenes fascistas también tienen gobiernos fuertes. Entonces, ahí está el peligro. O los gobiernos se organizan para democratizar la sociedad, sí tienen un fuerte activismo popular, no comprometido con grandes capitales, o si no, se transforman en sistemas fascistas, porque digo yo pienso que el neoliberalismo ya como ideología está totalmente desprestigiada y casi acabada. No el capitalismo todavía, pero sí el neoliberalismo. Entonces, ¿qué hacer para el futuro? Continuar poniendo el acento, tanto los de abajo como aquellos que están en situaciones de poder, o presidentes o senadores, que se entienda que la democracia no existe si no hay un reparto de la libertad, una igual libertad. No es libertad simplemente para el poderoso. Y para que haya una igual libertad necesitamos que haya el poder esté más distribuido. Y el poder más distribuido en un sistema capitalista, por lo menos, o en el periodo moderno, está en el dinero. Cada vez que haya mayor concentración y que ha crecido la concentración del dinero y del capital, podemos hablar más, pero ya se nos termina el tiempo, pero esa brecha ha crecido enormemente y por lo tanto ha sido un proceso antidemocrático. La ultraconcentración de los capitales, la ultraconcentración del poder político, consecuentemente al dinero, obviamente, en todos los países. Entonces, la única que queda es el fuerte activismo, la reivindicación, que han habido ejemplos en el pasado de que da ciertos resultados y no hay otra. No hay otra, es seguir trabajando cultural, en esa batalla cultural, ideológica, política y económica, para repartir un poco lo más posible, ese poder basado en el dinero. Néstor, ¿querés cerrar? Desmuteate. Y a los compañeros, y quería releer sobre las cosas que vos planteás, que me parece totalmente correcta y que además tienen que ver con lo que nosotros llevamos adelante. En este grupo, y algunos que hoy no están presentes, se han hecho acciones muy importantes que a veces no se valorizan, porque bueno, la historia las va llevando y después pasa otra cosa y pasa otra cosa. Oscar Nocetti, que está acá, fue presidente de la Cooperativa de Electricidad de Santa Rosa La Pampa. Ellos lucharon, en un principio en soledad, para que la cooperativa pudiera tener un medio de comunicación de televisión por cable, cosa que el gobierno y el monopolio de Clarín impedía. La articulación política que se logró para hacer la ley de medios, que muchos la devalorizan porque dicen, bueno, ahora ya está derogada. No es cierto, una que no está derogada, pero sino que permitió que esa lucha de Oscar y la cooperativa se convirtiera en un canal muy importante y que en La Pampa, donde hasta el propio gobierno tuvo que cambiar su forma de hacer política y comunicación utilizando el propio canal de la cooperativa, que la cooperativa es el pueblo organizado. Digo, acá mismo nosotros tomamos de las ideas que vos planteás y las convertimos, tratamos de convertirlas en acción. Por eso reivindico lo que hicimos hoy y no quiero dejarlo pasar y lo reitero, porque esa es una línea a continuar. Hoy nadie del Estado, pero nadie del Estado se le ocurría una ley de medios en el año 2003. En el año 2009 tuvimos una ley de medios.
a nadie se le ocurría la posibilidad de enfrentar o de decir algo contra Facebook, WhatsApp, porque, bueno, y no salió en ningún medio, en un solo medio por ahí logramos hoy infiltrar nuestra idea. Digo, estas ideas que son pequeñas, pero que pueden tener un gran impacto en la medida que, como vos decís, Jorge, y por eso lo releo para todos los compañeros, nos unamos, sigamos construyendo unidad de los de abajo para incidir en las políticas, más allá de que el gobierno haga una cosa u otra y que tenga vaivenes. Por eso creo que lo que vos decís confirma lo que nosotros trabajamos y en todo caso nos sirve para seguir aportándonos ideas y ver que ese mapa internacional, Estados Unidos no la tiene todas consigo, vos bien lo dijiste, no es que está en un imperio en ascenso, sino en declinación, y que posibilita esta cuestión. Así que yo cierro con esto agradeciéndote, Jorge, una vez más, la posibilidad que nos diste de conversar contigo, que sos un testigo privilegiado porque estás en el riñón del imperio y pudiendo analizar las cosas y verlas y transmitirlas a nosotros. Así que yo en nombre de los compañeros y compañeras de Codecon te agradezco y seguramente nos volvemos a encontrar. Gracias a ustedes. Todo lo que hacemos, equivocados o no, tiene un sentido ético y moral. Y bueno, no podemos renunciar a eso. Lo que decimos es lo que pensamos, no lo que nos conviene. Gracias, Jorge. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Muy bueno, Sergio. Gracias. Gracias a todos. Saludo a todos, Mayra, que le costó entrar, Liliana, a todos. Mayra, vamos a hablar. Chau, chau. Hasta luego. Chao, excelente. Chao. Ahí está, chao.